del Instituto Nacional Electoral y es investigador en historia en el Instituto de Ciencias de la Educación del Estado de México. Con la intervención de él vamos a dar inicio a la sesión y se irán incorporando, no sabemos en qué orden, John Ackerman y José Antonio Crespo. Tiene la palabra el maestro y bienvenido, Bernardo, aquí. Bernardo fue de los primeros ponentes de este foro hace unos cuantos años, pero unos cuantos. Adelante, maestro. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Me da gusto estar aquí en la presentación de este libro, Infierno Electoral en el Estado de México. Debo decir que este libro se fue gestando allá por el arranque del proceso electoral de junio de 2017, en la elección de gobernador del Estado de México. Se fue gestando porque fuimos advirtiendo, y debo decir que Bernardo ha sido también mi compañero en el Consejo General del IEM y también del INE. Hemos marchado durante varios años y entonces nos pareció que esta elección del 2017 nos parecía muy especial. Debo decir que empecé siendo consejero distrital en Metepec por el INE y por el IFE en aquella entonces y por el IEM. Y lo que pude observar, y esto fue lo que señalé en mi intervención cuando arrancó la jornada electoral del 2017. Allí dije que tenía más de 20 años como consejero electoral, pero lo que teníamos enfrente era una elección muy complicada, muy competida y sobre todo muy crispada. Señalaba que ni siquiera en la elección del 2000 había generado tantas tensiones en el proceso de preparación de la jornada electoral y sin embargo se advertía un clima favorable a la alternancia en el Ejecutivo Federal. Pero en esa ocasión, en el 2017, teníamos una elección muy complicada, no solamente porque se iban a instalar más de 18,000 casillas atendidas por más de 130,000 funcionarios, quienes recibirían 11,323,000 votos de los mexiquenses. La complicación también derivaba de la circunstancia histórica en que se iba a realizar esa elección del 2017, dado que la sociedad mexiquense resentía una inseguridad pública ya en homicidios, feminicidios, violaciones, asaltos, secuestros, robos, desapariciones, cobros de piso, tanto en domicilios como en negocios, centros de trabajo, asaltos en unidades de transporte urbano, en las que el componente complementario era la impunidad y el abuso de autoridad. También esa elección del 2017 en el Estado de México se caracterizaba porque había un contexto de empobrecimiento económico-social derivado del desempleo, la precarización del salario
el alza de los precios de los bienes de consumo prioritario y consecuentemente la falta de vivienda, el hacinamiento familiar, la migración norteña, la reducción de las tasas de las dietas alimenticias y la adquisición de vestido. Como se advertía, eran muchas variables las que complicaban el proceso electoral. Pero también encontramos que esta elección teníamos un Instituto Nacional Electoral que en las últimas elecciones había dejado que desear a los ciudadanos. Había muchos agravios en las decisiones de este órgano, lo mismo que en los tribunales electorales, según el estudio realizado por el INE y el Colegio de México, denominado Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México 2017, el nivel de confianza de la autoridad electoral en tanto forma en el que el ciudadano confía en el funcionamiento institucional y apoya el sistema apenas era del 34%. Y además ese estudio revelaba que los mexiquenses se encontraban entre los 3 estados, junto con Veracruz y Oaxaca, entre los que tenían menos confianza en la autoridad electoral y en las instituciones públicas. Por su parte, los partidos políticos y los diputados observaban también un nivel de confianza por debajo del 20%. En ese sentido, preguntábamos ahí en la sesión del Consejo local, ¿cómo hacer para que la democracia floreciera en una circunstancia como esa? Esta elección del 2017, diríamos que era una elección en donde se jugaba el predominio histórico del Partido Revolucionario Institucional en la gubernatura del Estado de México. Esa elección ya no era un mero trámite político, ni en los más difíciles escenarios electorales el partido oficial imaginó hallarse en una coyuntura electoral en la que existía una tosuda y real disputa por el Ejecutivo estatal. El proceso electoral entonces se había estado moviendo, por un lado, entre la exigencia racional de apego a la normatividad electoral, pero por otro, el surgimiento de las pasiones políticas emanadas de la emotividad. Justamente el carácter competitivo de esta elección había generado un clima político de crispación que esperábamos que no se desbordara, y esto es lo que anunciábamos en el Consejo local. Señalábamos que la sociedad mexiquense había podido ver en las redes sociales cabezas de cerdo con cruces dejadas en las casillas electorales y oficinas de Morena en Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli y Tecámac, que había existido distribución de instructivos del IEM apócrifos anunciando balaceras en las casillas que ponían en riesgo a los niños y recomendaban en consecuencia regresar a sus casas. Encontrábamos la colocación de espectaculares apócrifos del PT para confundir a los electores. Distribuciones falsas a los electores a fin de anular el voto del PT para que no fuera a Morena. El lanzamiento desde avionetas de propaganda denigratoria de la candidata de Morena. La colocación de coronas mortuorias dirigidas a Andrés Manuel en Tecámac y Chimalhuacán. La colocación de lonas con redacción narca amenazando de muerte a Andrés Manuel López Obrador. Habíamos observado declaraciones manipuladas del padre Solalinde para tergiversar posicionamientos sobre el voto. La colocación de lonas, distribución de propaganda y pintas de bardas en periodo de veda electoral. La distribución de propaganda discriminatoria, denigratoria y antigénero contra la candidata Delfina Gómez, pidiendo votar por el PRD. El asalto por hombres encapuchados a las oficinas de Morena en la colonia del Seminario de Toluca para robar acreditaciones de representantes de casilla. El encañonamiento con armas largas en la comunidad de Pueblo Nuevo del municipio de Villa del Carbón a brigadistas de Morena.
la impactación de una camioneta de un dirigente de Morena en Metepec. Preguntamos quiénes estaban cometiendo esos atropellos a la ley electoral, estaban negando lo que habían prometido en la mesa del Consejo Local, de guardar y hacer guardar la ley, y que en caso de que no lo hicieran, que la nación se los demandaba. Y era justamente lo que demandábamos, el apego a la ley. Esto era lo que señalábamos en el Consejo Local del INE el día 4 de julio del 2017, al arrancar la jornada electoral. Lo que encontramos entonces es que en el libro señalamos que se observó un, podríamos decir, apanicamiento priista derivado del hecho de que Enrique Peña Nieto, presidente de la República, había dejado de ser un capital político para convertirse en un verdadero lastre. La reprobación a Enrique Peña Nieto en febrero de 2014 era del 46%. En el 2016 había subido la reprobación al 56%. En el 2016, en junio, a mitad de año, ya había subido al 63%. En agosto del 16 también a 74%, y para enero del 2017 la reprobación alcanzaba ya el 86% de reprobación. Lo que encontramos entonces es de que esta reprobación tenía mucho que ver pues con la repulsa social a las llamadas reformas estructurales neoliberales, el aumento a las gasolinas, el saqueo a las arcas estatales por los gobernadores priistas, la impunidad de los políticos infractores, el incremento de la inseguridad, la falta de empleo, los salarios precarios, el aumento de la pobreza y, en fin, una serie de variables que daban cuenta del estado de degradación del país y del Estado de México. Sin embargo, Peña Nieto mantenía el control de la estructura política del PRI, suficiente como para imponer a su primo, Alfredo del Maza, como candidato de su partido. Pero la posibilidad de que el PRI fuera derrotado generaba una situación aterradora, lo que habría significado perder uno de los bastiones históricos desde hacía más de 80 años en el Estado de México. Frente a ese escenario apocalíptico, el presidente y la dirigencia del PRI decidieron agregar a la campaña de guerra sucia contra la candidata de Morena, la profesora Delfina Gómez, una campaña de terror orientada a paralizar a los ciudadanos y potenciales electores a fin de que no salieran a votar en contra de Alfredo del Mazo. La ecuación priista para ganar apostaba al voto duro del PRI mexiquense de unos 2.300.000 ciudadanos, más una abstención del 60%. El lema de la campaña que utilizó Alfredo del Mazo refiere a fuerte y con todo. Pero esta expresión hizo alusión no solamente a la mano dura y a la fuerza de su oferta electoral, sino tenía que ver con la respuesta o la disposición a recurrir a lo que fuera necesario, legal o violento, para asegurar la victoria priista. Tal pretensión, sin embargo, era contraria a lo establecido en la Ley General en materia de delitos electorales, el artículo 7, donde habla de la prohibición para realizar actos que provocaran temor o intimidación al electorado, que atentara contra la libertad del sufragio, o cualquier otro medio que promoviera también temor o intimidación. Lo que vio la sociedad en mayo de 2017, es decir, un mes antes de la elección, sobrepasó la idea de imponer un miedo moral. No se trató de una estrategia para proveer una amenaza a los valores o a los intereses sociales,
sino de amedrentar a los electores en general, a los promotores de la campaña de la candidata del partido del Movimiento de Regeneración Nacional y sobre todo al motor de ese partido, Andrés Manuel López Obrador, con la posibilidad de perder la vida. En un video de una reunión de operadores priistas encabezada por la presidenta del PRI estatal, Alejandra del Moral Vela, y el coordinador de campaña de Alfredo del Mazo, Ernesto Nemer, en el discutían los avances de la campaña. En una escena se puede observar a Nemer excitando a los asistentes, pero con mucho ánimo, fuerte, fuerte, sigan aplaudiendo, fuerte y con todo, fuerte y con todo. Luego de la pregunta señalaba, bueno, ¿y qué vamos a hacer en caso de los cuestionamientos? Y entonces las voces respondían, que vamos a romperles la madre a cualquiera que se oponga al régimen priista. Y la bravata era festejada por todos los asistentes, tanto por el coordinador de la campaña de Alfredo del Mazo como de la presidenta estatal del Revolucionario Institucional. Esos actos de violencia en el que se podía o había la posibilidad de perder la vida, se enfocó fundamentalmente en los distritos del Valle de México. ¿Por qué se concentraron en los distritos del Valle de México? Bueno, porque en el Valle de México observamos dos vertientes. Por un lado, en esta región se tienen los municipios donde los niveles de inseguridad pública son altísimos. Ecatepec, Nezahualcóyotl, Coacalco, La Paz, Valle de Chalco, Solidaridad, Chalco, Chimalhuacán, Iztapaluca, Naucalpan y Tlalnepantla. Tan solo en Ecatepec, y todavía hoy las cifras las podemos observar, se ostenta como el número 1 en la entidad de los municipios más inseguros, o de los distritos más inseguros. Y Ecatepec también ocupa el 5º lugar en delitos de alto impacto, y estos delitos de alto impacto tienen que ver con el secuestro, la extorsión, el homicidio, robo con violencia, robo de vehículos, robo a negocios, robo a transeúntes, robo a casa habitación y violaciones. O sea, lo que tenemos ahí en el Valle de México era un territorio en donde la inseguridad había echado raíces. Por otro lado, en esta región del Valle de México se trataba de un lugar en donde se congregaba el 74.2% de la lista nominal de electores, es decir, 8.384.000 ciudadanos con credencial de elector respecto de los 11.312.000. Entonces la orden significaba pues atemorizar a los electores del Valle de México frente a la tendencia de Morena de ir llenando plazas. ¿Cuáles fueron los efectos del terror electoral? Y con esto voy a terminar. Primero, de los 45 distritos electorales del Estado de México, 25, o sea, el 55%, registraron una participación por debajo del promedio estatal. O sea, es decir, por debajo del 53.74. En la parte más baja estaba el distrito 3 de Chimalhuacán, con 42%, y escasamente rozando el promedio estatal el distrito 38 de Coacalco, con 53.3%. Lo interesante es de que todos estos 25 distritos eran del Valle de México. Todos tenían los porcentajes más bajos de participación. Había un segundo grupo, 8 distritos, 17%, que tuvieron una participación que osciló por arriba del promedio estatal, pero menos del 60%. Y el tercer grupo, formado por 12 distritos electorales,
que constituían el 26.6%, registraban una participación por arriba del 60%. Todos, salvo el distrito 39 de Acolman, correspondían al Valle de Toluca. ¿Cómo explicar que 25 distritos del Valle de México y ninguno del Valle de Toluca hayan registrado un porcentaje de participación por debajo del promedio estatal? ¿Cómo interpretar que solo un distrito del Valle de México y 11 del Valle de Toluca obtuvieran porcentajes de participación por arriba del 60%? Una hipótesis tentativa señalaría que las acciones de terror que desplegaron los personajes oscuros asociados al PRI en el Valle de México, en donde la sociedad ya vivía cotidianamente aterrorizada por el crimen organizado o no, tuvo el objetivo de inhibir en ese territorio el ánimo de los electores para presentarse a la urna y sufragar por un candidato. Esta circunstancia de terror en general pegó sobre los electores favorables a Morena y en los indecisos que no quisieron enfrentarse a una situación crítica de violencia. Y con esto termino. Gracias. Muchas gracias al maestro Norberto López, a quien le agradecemos mucho que haya venido. Es su primera vez, pero no la última, en el foro de Casa Land. Tiene la palabra el doctor José Antonio Crespo, investigador del Centro de Investigaciones y Desarrollo Económico y colaborador de varios medios de difusión escritos y electrónicos. Por favor. 20. Bueno, me da gusto estar aquí en esta mesa compartiendo con mis colegas, con Bernardo, que coordina este libro, para dar algunas reflexiones sobre lo que el libro nos dice y qué podemos esperar de lo que viene en esta elección, como el propio libro lo sugiere. O sea, qué podemos inferir de lo que pasó en el Estado de México de esta elección. Porque todos sabemos, desde que estaba la elección en juego el año pasado, que iba a ser muy importante lo que ahí pasara, por muchas razones. No necesariamente, como muchos sostienen cada sexenio, de que lo que pasa en el Estado de México, por su importancia política, por su tamaño, necesariamente eso refleja lo que va a suceder o preconiza lo que va a suceder en la elección presidencial. Muchas veces no ha ocurrido así, pero sí, de todas maneras, dada la importancia que tiene esa entidad, pues sí, mucho de lo que ahí pasa es laboratorio, es lo que el régimen podía estar ensayando, y desde luego hubiera tenido efectos muy distintos de no haber ganado el PRI, como se especuló mucho también. ¿Qué hubiera pasado si hubiera ganado Delfina? Pues estaríamos en una situación muy distinta hoy por hoy, creo yo. Hubiera tenido un efecto importantísimo, ahí sí, en esta situación, sobre lo que está ocurriendo acá. Pero también el hecho de que haya ganado Del Mazo, y sobre todo cómo ganó. Claro que ensombreció, y ahorita estamos viendo muchas de las consecuencias de ese triunfo muy forzado y desde luego muy poco creíble para muchos ciudadanos. El libro aporta, además de análisis que se han hecho desde afuera, de los analistas, los observadores, los datos oficiales, como los que nos acaban de dar, ¿no? De lo de Delfina ganó en los distritos urbanos, pero con la participación de los distritos rurales sobrecargada, muy elevada, con mucha compra del voto, pues gana Del Mazo en esos distritos por 30% de diferencia, lo que a la hora de mezclar todo, siendo solamente 25% de distritos rurales, a la hora de mezclar ya todo el estado, pues sale ganando Del Mazo con 2.7%, cuando en los los urbanos había ganado Delfina por 3%. Hay muchos datos que se vieron desde afuera, que se han analizado, pero aquí lo que aporta el libro es el análisis un poco desde adentro, de gente que fue testigo, pero también participante directo como consejeros de distintas instituciones, pero cercanas al proceso electoral del Estado de México. Y es muy raro, y eso me parece a mí que es lo que distingue este libro también, es muy raro que exconsejeros o consejeros que fueron testigos y participantes en un proceso digan lo que sucede.
Es muy raro que suceda que yo vi esto, yo vi lo otro, pasó así, sobre todo lo que funciona mal. Porque a veces hay testimonios pues muy formales, muy institucionales, pero de decir, esto estuvo mal, yo vi estas irregularidades, yo vi esta parte que no funcionaba, yo vi a los institutos electorales no funcionando adecuadamente como debe de ser, con más detalles. Entonces no solamente es el análisis de los datos, de los resultados o del procedimiento como desde fuera lo vimos todos, sino desde adentro, las cosas que funcionan mal, porque nos da la idea también de cómo funcionan otros institutos electorales, incluido el propio INE, no solamente los locales. Entonces a mí me parece que ahí hay una cantidad de información importante, de elementos que nos permiten sopesar cómo están funcionando hoy por hoy las instituciones electorales, desde hace tiempo, pero bueno, en todo caso esto fue muy cercano. Y ahí vemos también una de las ideas que por ahí surgen y que muchos hemos estado insistiendo en ello desde hace tiempo, que es la despartidización de las instituciones electorales. Se tiene que buscar fórmulas para partidizar. El hecho de que sigan siendo cuotas partidistas se refleja inevitablemente en el comportamiento y las decisiones, no de todos los consejeros, hay excepciones, pero de la mayoría sí. Los estudios que se han hecho sobre cómo votan los consejeros es que la mayoría de ellos votan en función del interés del partido que los puso ahí. De hecho, muchos de ellos están haciendo carrera partidista, a veces como militantes incluso, lo cual desde mi punto de vista creo que la Constitución claramente dice que no la ley electoral, pero la Constitución dice deben ser imparciales, sin partido. Sin embargo hay militantes, o ha habido militantes ahí, y otros que no son militantes formalmente, pero están haciendo carrera partidista y luego los vemos ya casi de inmediato en un partido continuando su carrera partidista. Y uno ve, cuando ve a veces las posiciones actuales de exconsejeros del INE, y me imagino que también de muchos consejos locales, dices, ¿cómo puede haber fulano sutano haber sido imparcial? ¿Cómo pudo haber votado desde el INE cuando está haciendo campaña por tal o cual partido? Está partidizada las instituciones y eso se refleja en sus decisiones. Y aquí vemos testimonios desde adentro de cómo se eligen, de cómo fueron los procedimientos, cómo se eligen a estos candidatos, cómo se ve la influencia, ya no en el caso del OPLE local, ya no del Congreso local, eso es parte de la reforma del 2004, pero que de todas maneras algo que muchos sospechábamos desde la reforma es, si el Consejo General, que ahora es el encargado de nombrar a los consejeros locales, son partidizados todavía, son cuotas de partidos, eso se va a reflejar en el nombramiento de los locales. Ya no son los partidos locales los que nombran directamente a los consejeros locales, ahora es el Consejo General, pero cada uno se ve la influencia tanto de cuotas personales, a veces de la gente que ellos conocen, de quienes fueron sus ayudantes, que de alguna manera influyen sobre ellos, como también de quién le conviene al partido que yo represento en el Consejo General. Entonces también está viciado, se tiene que buscar otra fórmula. Y también a mí me parece que queda claro con este libro, con estos testimonios, que la reforma del 2014 fue un fracaso total en uno de sus principales objetivos, que era, por un lado, despartidizar a los consejos locales, y por otro lado, pues esta combinación extraña entre el INE y los locales, donde a veces interviene el INE, a veces no, y cuando las cosas salen mal se echan la culpa mutuamente. O sea, aquí vimos claramente que el INE no entró lo que debía de haber entrado, como que dejó que el local se manejara, pero en cosas que sí le tocaban al INE, no le entró con una energía suficiente, no dio los manotazos que debía de haber dado, no quiso investigar una serie de datos ahí de triangulaciones multimillonarias de dinero que seguramente fueron a dar a la campaña en favor del PRI. Sin embargo, el INE no los quiso investigar. O sea, el INE quedó mal parado, aunque no haya sido el que directamente organizó la elección, sino que fue el instituto local, que quedó peor en términos de imagen, de credibilidad, pero al INE le pegó también por sus omisiones y su falta de energía para haber tomado las decisiones que le faculta la ley, para haber intervenido y haber evitado lo que fue igual en Coahuila, pero desde luego que en el Estado de México. Entonces ahí queda muy claro estos mal funcionamientos de las instituciones electorales que exigen y reclaman, ojalá que sea tomado en cuenta en la próxima reforma electoral que seguramente habrá, para despartidizar a estas instituciones. Sí hay procedimientos, sí hay maneras de despartidizar, sí hay fórmulas en otros países que permiten quitar las cuotas de los partidos, que al final de cuentas se traducen en lo que vimos aquí también,
Primera, 70% según encuestas de la ciudadanía, no solo es mexiquense, sino de todo el país, no cree que el PRI haya ganado bien. Solo 15% cree que ganó bien. Ni siquiera, bueno, es a nivel nacional, pero es 15%. Es un problema grave de credibilidad que repercute en el que cerca del 60% sobre el INE, 60% de ciudadanos no cree que el INE sea el adecuado para llevar a cabo esta elección. No cree que esté o que vaya a llevar bien esta elección, porque ya quedó en duda, ¿no? Su imparcialidad, su energía, la fuerza que necesita meter para poner en orden a los partidos, para sancionar de acuerdo a la propia ley. La ley electoral de pronto tiene sanciones muy fuertes, incluida la pérdida de registro. Y sin embargo el INE siempre es muy comprensivo, muy bondadoso con los partidos, el tribunal también, por supuesto. Entonces los propios partidos ponen castigos fuertes para los infractores y luego las autoridades se hacen a un lado, interpretan la ley como ellos quieren. No son tan enérgicos como la ley les está diciendo que lo sean. Entonces hay mucha falta de credibilidad en las instituciones electorales y se está reflejando también y se puede reflejar en esta elección. La otra idea que yo quisiera destacar es lo siguiente, pero que tiene que ver con incluso el título, o sea, ¿qué repercusión tiene lo que vimos en el Estado de México con lo que está pasando y puede pasar en el 18? Bueno, desde luego la primera idea que nos generó es: van a aplicar la estrategia del Estado de México a nivel nacional para tratar de hacer ganar a su candidato, el candidato oficial, a como dé lugar, como pasó en el Estado de México. Entonces quedó un ambiente muy malsano de la elección del año pasado, tanto en el Estado de México como Coahuila sobre todo, quedó un ambiente muy viciado para entrarle ya a esta elección presidencial, contrariamente a lo que había ocurrido en el 2016, porque en el 2016 se generaron muchas alternancias, muchísimas. El PRI quedó solamente con 3 de las 12 gubernaturas que estaban en juego, perdió muchísimas, a pesar de haber incurrido en irregularidades. Aunque también 3 que tenía el PRD y el PAN en coalición, perdieron 2. O sea, la ciudadanía castigó la corrupción, expresó su enojo en las urnas y se generaron una gran cantidad de alternancias, tanto del lado del PRI como del lado del PAN y PRD. Y quedó un ambiente como, es decir, no de satisfacción, porque hay muchísimas cosas pendientes, pero de desahogo del descontento con la corrupción enorme que habíamos visto en esos estados, o en muchos de esos estados, no solo de los priistas, también del PAN y PRD, en Oaxaca, etcétera. O sea, malos gobiernos, y la gente los castigó. Entonces, mira, por lo menos está sirviendo el voto para el castigo político. No ha servido, como pensábamos muchos, que debería haber servido la alternancia para también terminar con la impunidad. ¿Desde cuándo tenemos alternancia si la impunidad sigue ahí? Básicamente. Bueno, por lo menos un castigo político y una presión a los partidos de decir, si hay castigo político para ustedes, y eventualmente presionarlos para que haya también castigo penal para quienes incurren en corrupción. Algo de eso se logró, muy poquito, pero algo, que de no haber habido las alternancias, igual y tampoco ni eso. Bueno, fue como refrescante un poco lo que pasó en el 2016. La esperanza de que el voto puede servir de castigo a la corrupción. No basta, pero es mejor eso que nada. Y en cambio, el año pasado es el triunfo del PRI en Coahuila y en el Estado de México de mala manera, otra vez con el desborde de compra de votos, de tarjetas rosas, de una cantidad de trapacerías que ya están mucho más detalladas, del vuelco de los programas federales. Entonces, pues así va a ser la elección presidencial, y ya empezamos a ver algo de eso con el uso político electoral de la PGR en contra de Anaya, que sí le ha pegado a Anaya, porque ciertamente hay elementos ahí sospechosos en todas esas triangulaciones de Anaya. Sí le ha pegado, bajó en las encuestas, pero creo yo que al verse muy obvio el hecho de que era un uso electoral de la PGR, que no era solamente que estaban cumpliendo con la ley, porque ni siquiera estaban presentando una acusación formal y estaban soltando información, incluso el video ese, que nada tenía que ver con el caso que estaban supuestamente investigando. Eso le repercutió negativamente también a mí, yo creo. Decir, oye, ya se está metiendo el Estado en favor tuyo, como en el Estado de México, más lo que venga. Entonces, desde luego que ya estamos así, obviamente entre prevenidos, pero también
con una gran sospecha de que se puede repetir la estrategia del Estado de México, y creo que ya empezamos a ver algunos indicios al respecto. Sin embargo, creo yo que las circunstancias son distintas. Tengo la expectativa de que aunque el PRI y el gobierno federal quieran repetir el esquema del Estado de México, no va a ser tan sencillo. No lo fue en el Estado de México. Si comparamos la cantidad de fondos, que los datos que tenemos, aunque no los haya investigado el INE y no los haya tomado en cuenta el Tribunal Federal, pero ahí están los datos, la cantidad de dinero, de programas, de compra de votos a los que se recurrió, apenas si le bastó para ganar a Alfredo del Mazo, para hacerlo ganar, con 2.7%, o sea, casi de panzazo, siendo que 6 años antes el PRI había ganado con 40 puntos de ventaja frente al segundo lugar. O sea, fue un bajón impresionante. A nivel nacional va a ser más distinto por varias razones. Primero, no hay el mismo control que se tiene del aparato que el PRI tiene en el Estado de México y el gobierno federal a nivel nacional. Le va a costar más trabajo. Segundo, Del Mazo nunca estuvo en tercer lugar. Del Mazo siempre estuvo como puntero. Contra Josefina primero, Delfina creció, Josefina se cayó, y ahí andaban en las encuestas, a veces Del Mazo arriba, pero no muy arriba, y a veces Delfina, y en empate técnico. Entonces, todo el esfuerzo sirvió para hacerle ganar apenitas a Del Mazo, además con ayuda de los votos de sus aliados. Ahora está en tercer lugar Mid, con entre 15 y 20 puntos de distancia respecto del puntero, que es López Obrador. A lo mejor, aquí van las hipótesis y los escenarios que pueden surgir, porque muchos analistas, colegas, que no necesariamente le van al PRI, pero que hacen el análisis de lo que creen que pueda ocurrir, les guste o no les guste. Hay algunos que estoy seguro, hay algunos que estoy seguro que no le van, pero ellos piensan que la estrategia del Estado de México le puede dar el triunfo como en el Estado de México, a nivel presidencial. Piensan que eso puede ocurrir. Yo no lo descarto completamente, ¿eh? Es decir, que van a utilizarlo y a recurrir a él, sí, nada más que yo veo bastante más difícil que le salga bien ahora. Las circunstancias son difíciles, son distintas, ¿no? Repito, tercer lugar, 20 puntos de diferencia, la ventaja que lleva López Obrador, jamás la tuvo Delfina, no está tan fácil. Pero bueno, y desde luego quienes sí quieren que gane Mid, no solo priistas, sino ciudadanos, que quieren que gane Mid, te dicen, no, mira, las cosas van a cambiar y esto y lo otro y tal, y entonces Mid, bueno, yo lo veo muy difícil, pero digamos que el escenario que yo veo es, si Mid queda en tercer lugar, como está ahora, y no logra remontar ni siquiera el segundo, porque tampoco es tan automático que pueda, siquiera, por los problemas que tiene Mid de credibilidad, de la carga del PRI, el descrédito del PRI, no es tan fácil que llegue al segundo, pero tampoco lo descartamos. Pero en todo caso lo que yo digo es en estos escenarios, si Mid se queda en tercer lugar, a lo mejor el gobierno federal ni siquiera le intenta. Ahorita estará haciendo, ya sabemos que hay empieza a haber denuncias de tarjetas rosas y todo eso, ¿no? Pero a lo mejor si ven que dentro de un mes y medio no levantó Mid, muchos dicen, no, las campañas pueden mover, sí, sabemos que pueden mover las tendencias, pero supongamos que ya cuando sea demasiado tarde, digamos, ya no da tiempo, Mid se cayó, se quedó en tercero, no levantó. Ni siquiera estoy seguro que el gobierno se vuelque completamente a repetir la estrategia del Estado de México. ¿Cómo para qué? Para hacer ganar a Anaya, no estoy seguro. Ya sé que existe la idea y la experiencia de decir, pues si yo no gano, entonces a que le gane a López Obrador, por lo que está en juego, el modelo económico, etcétera. Pero ahorita la bronca, que ese es otro distintivo de esta elección frente a otras presidenciales. Yo sí creo que la bronca del PAN y del PRI es en serio, y que se dio a raíz de Coahuila, no del Estado de México, pero en Coahuila el PAN sí pudo haber ganado, quizás sí ganó, y el PRI se lo arrebató también, con procedimientos semejantes, por cierto, parecidos. Y ahí creo que vino la ruptura. Me recuerda a la ruptura que hubo entre el PAN y el PRI con Chihuahua 86 y Durango. Ah, no me reconoces mi triunfo, entonces viene la confrontación. Aquí Anaya, por supuesto, que exigió y dijo, oye, déjenme Coahuila, reconózcanme Coahuila. No es que se la regalaron, reconózcanme. Y a lo mejor ahí el entendimiento que traían se hubiera mantenido. Pero no, se lo quedaron y ahí empezó la bronca inmediatamente, ¿eh? Ahí es cuando incluso Anaya utilizó la palabra guerra. Estábamos en guerra contra el PRI y luego se fueron contra el fiscal carnal, se lo tiraron, eso le pegó muchísimo al PRI y al gobierno,
Y entonces ahora las acusaciones contra Anaya, que de otra manera quizá ni siquiera hubiéramos visto. Y luego viene lo de Corral y lo toman como de si es parte de la guerra. Ahí están, y los dos se están pegando. Yo digo que le están despejando el terreno a López Obrador con ese pleito. Pero esa es una característica que no había en otras elecciones. Entonces yo no estoy seguro, me puedo equivocar porque aquí son escenarios, ¿no? Hipótesis, pero yo no veo tan claro que si Meade no levanta, el gobierno aplique esta estrategia para ayudar a Anaya. A lo mejor simplemente dice, me repliego y que gane el mejor. Tampoco veo yo a Peña Nieto muy entusiasmado de que gane Anaya, por la bronca personal que se traen, de partido y personal. No es solo una cuestión de competencia electoral. En esta ocasión no es solo eso. Ya los agravios ya llegaron a otro nivel. Entonces no estoy seguro. Si Meade logra llegar al segundo lugar, entonces sí, vamos a ver volcado completamente al aparato. Aún así, no estoy seguro que le salga bien, pero de que veríamos entonces sí que se vuelca. Si de aquí a un mes, por decir algo, ya vemos que en las encuestas claramente Meade está en segundo lugar, entonces sí podemos ver que se repita todo esto, pero a lo grande. Aún así no estoy seguro que le alcance, pero sí veríamos todo eso. Por lo cual, entonces, todos los esfuerzos que se están haciendo de observación y de prevenir el fraude no están por demás. Tiene que hacer, por supuesto, para impedir que se vuelva a repetir el escenario del Estado de México. Pero yo creo que así está un poco los escenarios y las perspectivas. No estoy seguro que le pueda funcionar al gobierno esta estrategia, pero aún así hay que hacer, los partidos tienen que hacer, los ciudadanos, etcétera, todo el esfuerzo que sea necesario para denunciar. ¿Por qué? Porque hay otra cuestión de las autoridades. Ya vimos que el INE es muy tibio, en el mejor de los casos, y que tiene sus bancadas partidistas que le juegan a los partidos, repito, con excepciones. Y el tribunal, bueno, el tribunal prácticamente, la bancada del PRI ahí es mayoritaria, ahí sí. En el INE medio se equilibra, pero en el tribunal. Y vimos también justo con lo de Coahuila cómo juega el tribunal y con otros casos que hemos visto. Entonces, hay una situación ahí también de riesgo que se puede superar, pero ahí está, que quiero hacer la comparación con lo que pasó en 2006. En 2006, si ustedes recuerdan, llegamos con un INE en donde el partido de López Obrador, que iba a ser el candidato presidencial para 2006, no estuvo representado en el INE, en el IFE, en ese momento. Lo dejaron fuera por pactos y acuerdos entre los coordinadores del PRI y del PAN para dejar fuera al PRD. ¿Quiénes eran? Elbester Gordillo y Germán Martínez Cázares. Eran los que pactaron eso. Y sin ninguna razón real, ni legal, ni nada, dejaron al PRD fuera. Lo cual en términos políticos y estratégicos fue un gran error. Todos dijimos, oye, a ver cómo se pone el 2006, porque si es como podría ser, como sucedió, una elección cerrada, y donde uno de los candidatos tiene a los 9 consejeros, porque entre los que puso Elba y entre los que puso Germán, los 9 eran de Felipe Calderón, por la alianza entre Elba y Calderón. Y López Obrador, ¿cuántos tenía ahí alzando la voz por él? Ninguno. Bueno, eso mismo que generó esos problemas de legitimidad, de decisiones en el IFE, muy malas en términos de transparencia, etcétera, muy parciales, pues lo tenemos ahora otra vez. Porque el PRD estará representado, pero el PRD está con el Frente, está con el PAN. O sea, ¿cuántos consejeros estarían, digamos, en la representación de López Obrador? Ninguno. ¿Cuántos en el tribunal? Ninguno. Entonces, obviamente, ¿cómo no pensar, y con el comportamiento que han mostrado, que puede haber, desde luego, un comportamiento claramente parcial del INE y del tribunal, si las cosas se ponen, otra vez, sobre todo si las cosas se ponen empatadas, ¿no? O si hay un triunfo priista cerrado, o del Frente también cerrado, con dudas sobre la limpieza de la elección, pues vamos a reproducir un poquito el escenario del 2006. Para que no ocurra nada de eso, tiene que haber, y puede haberlo, un triunfo holgado de López Obrador. Ese escenario, hoy por hoy, para mí es el más probable, por lo tanto no se puede descartar. Tampoco lo doy 100% seguro, porque sabemos que se mueven las cosas. Pero un triunfo holgado de López Obrador, creo que eso es lo que podría evitar que se diera esta situación. En todo caso, para mí, por lo que dije de el ambiente político que vimos en 2016, frente al ambiente político del 2017,
Para mí el peor escenario es un triunfo forzado al estilo del Estado de México del PRI. El peor escenario, independientemente de las preferencias o no de los candidatos. ¿Por qué? Porque la tensión que hay en contra del PRI, el enojo que hay en contra del PRI del 80% de los ciudadanos, no tendría escape, no tendría válvula de escape. Esa tensión que lo vimos con el Estado de México más bien se multiplicaría. Es el tigre, famoso ese. Bueno, es el tigre ahí, que no sé cómo se reflejaría, pero desde luego quedaría el malestar, la tensión, el enojo multiplicado, las dudas de credibilidad y de legitimidad del próximo gobierno. Es el peor escenario. Si me dijeran un triunfo holgado del PRI sin los recursos que utilizaron, pero ese francamente lo veo como imposible. Un triunfo holgado del PRI sin recurrir a todo esto, si de todas maneras lo veo difícil aún con el fraude. Y con el Frente podría yo decir lo mismo, un triunfo del Frente holgado, en donde no hayamos visto las irregularidades, ¿no?, que vimos en el Estado de México en favor del Frente, a lo mejor podría ser creíble para mucha gente. Podría ser una válvula de escape en alguna medida, porque por lo menos hay alternancia y por lo menos hay un castigo al PRI. Pero tendría que ser holgado y legítimo. Si es también como el 2006, tampoco va a abrir la válvula de escape. Entonces, ese es peor escenario, pero espero que en ese sentido espero que el pronóstico que yo veo de que el escenario de un triunfo del PRI, ayudado por el fraude electoral, hoy por hoy lo veo como de los menos probables. Espero que así sea, y que gane, que tenga que ganar, pero en buena lid, no así, ¿no? Y repito, el escenario de un triunfo legítimo y holgado del PRI, pues ese sí lo veo como totalmente descartado. Pero en fin, ya veremos qué sucede. Muchas gracias. Le agradezco mucho al doctor José Antonio Crespo por su formidable contribución, sus consideraciones sobre datos que ya había aportado anteriormente Norberto López en su presentación, datos muy contundentes, y estas consideraciones que ha hecho José Antonio, más los escenarios que ha dibujado, me parece que son un estímulo importante y proporciona datos y reflexiones que todos ustedes han venido justamente deseosos de escuchar. A mí me llamó la atención que en la entrevista que aparece hoy en la jornada de López Obrador dice: no echamos las campanas al vuelo, nos enfrentamos a enemigos muy poderosos y no, por el hecho de ser punteros, no nos confiamos. Luego hay una nota también en la jornada de hoy que me llamó la atención, y es, no recuerdo que haya habido algo así, la juramentación no sé si recuerdo si en Juárez o en Ciudad Cuauhtémoc, de las personas que van a estar encargadas de la vigilancia de las casillas, incluyendo los coordinadores y las personas que les toca hacer el trabajo de fiscalización a nivel de las casillas. Supongo que eso tiene que ver también con una pregunta que le hace Arturo Cano, en que se habla de que ha reforzado, que ha mandado pesos pesados a los estados, y él lo confirma. De todas maneras, son escenarios muy interesantes, pero nadie excluye la posibilidad de un escenario, o sea, nadie lo da por descartado por completo, aunque José Antonio hace una reflexión muy lógica, y es que si mantiene la ventaja que tiene López Obrador, es realmente extraordinariamente difícil que se pueda realizar un fraude como el Estado de México. De nuevo, muchas gracias a José Antonio, nos alegra mucho que esté aquí con nosotros, y tiene la palabra el doctor John Ackerman, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, articulista de la jornada y de Proceso, y muy conocido de todos ustedes. Así que adelante, John.
honor como siempre estar aquí, perdón por llegar tarde, pero aquí estamos, mejor tarde que nunca. Norberto, micrófono, ¿oye? Pégate al micrófono. Bueno, sí. Muchas gracias sí. a Ángel, a Norberto, a un gran amigo Bernardo, que ahí estuvimos, bueno, ayer lo grabamos antes, pero ayer estuvimos, Bernardo fue muy generoso, me ayudó a inaugurar un nuevo programa de televisión en TV UNAM, después de 6 años fuera de la pantalla chica, pues básicamente censurado por varias vías. Ayer la inauguramos y Bernardo aquí nos vino a bautizar, así como fungió de las dos formas, experto en materia electoral y también en materia religiosa, para romper ahí el hielo del programa. Todos los domingos a las 7:30 de la noche. ¿Sí? Está en YouTube también, pues, por supuesto, ahí está. Y un gusto, un honor estar aquí con José Antonio, que lleva mucho tiempo que no hemos conseguido en alguna mesa. Y qué bueno que es aquí en Casa Lam. Me da muchísimo gusto estar con todos ustedes. Mira, ya se ha dicho muchas cosas. Aquí mismo estuvimos hace unos meses presentando el informe final de Ni un fraude más, que fue una red de académicos, activistas, intelectuales, que hicimos un informe muy similar a esto. Recibimos denuncias de la ciudadanía, sistematizamos la información, tal y como lo han comentado los colegas y que Bernardo les va a comentar más. Fue un cochinero en la elección del Estado de México, fue un retroceso claro, aunque también una continuidad con las prácticas que hemos estado viendo. Tampoco fue un giro, un cambio cualitativo. Lo que sí quisiera analizar es que podría haber pasado más cosas. A ver, ¿cómo le decimos? El hecho de que solamente les alcanzó todo esto para 2.7% me parece no estrictamente correcta. Me parece que el PRI estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para ganar por 2.7%. Si esas estrategias no lo hubieran funcionado para tener esa ventaja, 2.7%, hubieran pasado a las siguientes estrategias que ya tenían guardados y que nos tienen guardados para el 1 de julio. Pequeños ejemplos. Ni un fraude más recibimos algunas denuncias interesantes, extrañas, a unos funcionarios de casilla, presidentes de casilla. Fue en Nezahualcóyotl, si no mal recuerdo. Les pagaron 5,000 pesos para permitir que 2 o 3 o 4 personas votaran sin credencial lector, por si acaso fuera necesario en tribunales anular esa casilla. No fue necesario, estaban 2.7 adelante. Como eso, había otras etapas en este fraude que ni siquiera vimos, pero estaban preparados para sacar tarjeta a tarjeta. Si ellos a las 3 de la tarde se dan cuenta que está arrasando Delfina Gómez, ¿se quedan quietos? No. Tienen también ese terrorismo electoral planeado para que a las 3 de la tarde empezara a soltar los demonios del infierno. No fue no, sí lo habían soltado. Sacaron las cabezas de cerdo. La noche antes de la elección, amenazas de muerte brutales en contra de cientos, miles, no sabemos, de personas que iban a fungir como representantes de Morena. ¿Qué porcentaje cubrió realmente Morena de la elección? Yo todavía no tengo la cifra exacta. Yo le he preguntado a Horacio. Dicen 70, yo he escuchado, dice el INE, 70. Oficialmente. No estoy seguro que esa sea una cifra real. Lo que sí he escuchado, aquí estamos ya en chismes, pero hay representantes de Morena que firmaron y por dinero o por amenaza ya no se quedaron al final. Hay sábanas espejo entre la casilla básica y la contigua. Hay cientos, por lo menos, que podemos detectar de cajas electorales que fueron entregados en el distrito electoral correspondiente hasta el otro día, a las 8 de la mañana. Se estuvieron paseando 12 horas. No sabemos ni dónde estaban ni qué es lo que estaban ocurriendo con esas cajas.
con las jurisprudencias y las prácticas del Tribunal Electoral, que José Antonio ha estudiado también mucho, estas cajas son sagradas. No se puede entrar a hacer un recuento a menos que esté estrictamente señalado, a menos que haya una imperfección en el acta. Si el fraude es tan perfecto que el acta no es bonita, es inmaculado, ¿no? Limpio, no hay forma de entrar. O sea, si tú de alguna forma limpiaste la mesa directiva de casilla para que, o sea, no tiene que haber ni una sola boleta en esa caja. Por ejemplo, si agarras la caja y no pesa nada, o sea, no hay boletas ahí, eso no es motivo para abrir esa caja, aunque sea evidente que no hay nada ahí. Si el acta está limpio, procede. Entonces, y con el IFE controlado, como dice José Antonio, absolutamente por los adversarios del observador, el Tribunal Electoral también controlado, no podemos, como dice Andrés Manuel, echar las campanas al vuelo, ni mucho menos confiar en nada. La nueva ley electoral instaló ya desde la misma Constitución causales de nulidad. Si la victoria no es mayor a 5% y se demuestra por alguna otra forma que hubo rebase de topes de campaña o financiamiento ilícito para la campaña del ganador, se anula la victoria y además se prohíbe que ese candidato compita en la siguiente elección. Si los resultados oficiales iniciales, ese conteo rápido, elaborado por un cuadernillo de operaciones y anunciado por Lorenzo Córdoba la noche de la elección el 11, ahora entramos en los detalles ahí porque eso es una barbaridad, si eso no da más de 5% arriba para el observador, estamos en una situación muy fuerte y un litigio larguísimo. Ellos van a ser los que ahora piden nulidad, recuento total, y con absolutamente todos los magistrados a su lado son perfectamente capaces de anular la elección. Ahora sí, rompiendo todos sus antecedentes de que nosotros pedíamos la anular la elección, ahora sí van a querer anular. Lo que quiero decir es que hay muchas etapas de este fraude y solamente vimos pues la punta del infierno. Tienen mucho más ahí. Los días de veda electoral, los 3 días, resultaron ser, para mí eso fue la violación más grave, quizás desde un punto de vista jurídico, lo que podría haber generado la nulidad de la elección del Estado de México. El PRI y Alfredo del Mazo tuvieron 3 días más de campaña que los otros candidatos. Bueno, no fue candidato a favor de Del Mazo, pero fue una campaña pagada y absolutamente transparente en contra del FINA. Aquí hay un dato muy interesante de Núñez Castañeda. La diferencia entre Delfina Gómez y Alfredo del Mazo fue de 169.167 sufragios. La cantidad de votos nulos fue 175.000 votos. Más votos nulos que la diferencia en primero y segundo lugar. Eso tendría que haber generado un recuento total. El problema es que en la ley dice que la diferencia absoluta tiene que ser menor a 2%, creo. Se le calcularon perfecto. En el Estado de México, le calcularon perfecto. Si hubiera sido menos de 2% la diferencia entre Delfina y Del Mazo, se hubiera ido el recuento total. Y quién sabe qué encuentran en esos votos nulos. Pero 2.7, ¿eso es porque solamente les alcanzó para 2.7? ¿O quiere decir porque que iban a alcanzar 2.7 como del lugar y lo hicieron, ¿no? Entonces, sí hay un escenario muy complicado. Yo digo, las encuestas, sí hay una diferencia, hay diferencias fuertes en muchos ámbitos, como comenta José Antonio, entre 2006, 2012 y hoy. Nunca, a esta época, en este momento, en 2006, el observador ya había perdido su ventaja de 14, ya tenía como 8, ¿no? Ya había pasado incluso el primer debate, no asistió, porque era una campaña de 6 meses, el de 2006, y el primer debate, si no me recuerdo, fue en marzo, el donde no asiste Andrés Manuel. Lo del Chachalaca también fue en marzo, ¿no? Ya le habían dado su bajón, y ahora, al contrario, apenas estamos iniciando campaña, está en los 14, 16%, ahora Paco Abundis con Reuters saca 16%, alguna cosa así. Entonces, obviamente sí hay un escenario diferente.
Sin embargo, ya con el desprestigio para los encuestadores y las experiencias de Trump y de Brexit y de otras en que las encuestas fallan más sistemática, con la mano de cintura imponen uno y no tienen que respetar nada con respecto a las encuestas electorales. Ahora, hay cosas muy sospechosas que nos van dando señales de que no estoy siendo exageradamente sospechosista, ¿no? O complotista. ¿Cómo llega a estar en la boleta electoral? Bueno, todavía no se han impreso las boletas, hay que esperar un poquito, pero ¿cómo llega a recibir su registro Margarita Zavala? El IFE reconoce 867,800 más o menos firmas válidas, lo cual rebasa por 3,000, casi el 0.56% de 2006, ¿no? Pues esto, ya estuve revisando con mi equipo de Diálogos por la Democracia, que estamos haciendo un trabajo de observación hoy, y es humanamente imposible que el IFE haya realmente, el INE haya realmente realizado uno por uno estas firmas. Ellos mismos reconocen que hay 708,000 firmas no válidas. Armando Ríos Peter, 87% de sus afiliaciones son no válidas. En Margarita Zavala es 45%. De ahí, es que hay números muy interesantes. Yo creo que son como 6,000, pequeña cantidad, pero por lo que implica muy importante, hay unos 5 o 6,000 personas que son firmantes de Margarita Zavala, hasta 10,000, que están en el padrón, pero no están en la lista nominal. ¿Qué quiere decir esto? Pidieron su registro, pero nunca recogieron su credencial de elector. Eso implica tráfico en el padrón, o dentro del mismo IFE, que esas credenciales, o sea, quizás sí existen las credenciales, pero están en las oficinas del INE. Son poquitos, son como 7, 8 mil, pero nada más eso es un asunto gravísimo. O sea, son ciudadanos que están en el padrón, o sea, están en la lista, pero nunca recogieron su credencial electoral. Ahí están también los muertos. Eso igual explicar. No, pues que el abuelito, quieres ayudar a Margarita, entonces registras a los dos, cuando visiten tu casa, no, 2 votos. Bueno, damos la duda, pero en el otro caso no hay ninguna explicación que no sea delincuencial para estas firmas. Y los otros supuestamente firmas válidas, o sea, realmente checaron uno por uno estas firmas. ¿Cuál fue exactamente la metodología que utilizó el INE para verificar las firmas? Esto a mí me huele y se ve a una consigna política para dejar a la señora pasar y para que esté en la boleta electoral. Yo creo que para los morenistas, que conociendo este público hay una gran cantidad aquí, políticamente conviene. Políticamente no hay ningún problema. Hasta yo me acuerdo que me decían, oye, hay que ayudar a Margarita para que consiga el registro, porque eso va a dividir el voto a la derecha y eso abre. Pues sí es cierto, políticamente hablando, y el asunto del pleito PAN-PRI es real. No sé qué tan real es. O sea, ahorita de repente ya no están acusando a Anaya, de repente como que se desdibujó mágicamente. O sea, sí es un pleito real, pero no así como que el pleito como la que tienen con Andrés Manuel, ¿no? Sí hay un poco de teatro ahí también, etcétera, ¿no? Entonces sí hay una diferencia, pero también hay una comprobación absoluta de que las instituciones electorales están dispuestas no solamente a hacerse la vista gorda, sino entrar directamente en la batalla para cerrarle el paso a Andrés Manuel López Obrador. Ese miedo, ese pavor, esa histeria que ellos tienen, o sea, ese estrategia del miedo, ese pánico moral que nos quieren imponer a nosotros, es, bueno, si alguien ha leído Freud o de psicología, es una proyección del propio miedo y pavor que ellos tienen, porque saben que han delinquido, saben que han robado, saben que han matado, saben que han violado el Estado de Derecho de manera tan brutal, que aunque sea la más mínima alternancia, sí les afecta, sí les remuerde la conciencia.
Entonces, el miedo, bueno, no sé si les remuerde la confianza, pero les mantiene despiertos en la noche. Tienen razón, corrijo. Conciencia no tiene, pero preocupación sí. Entonces, ese miedo es un factor muy fuerte. Y que no, pues sí, será muy difícil decisión tener que apoyar a Naya al final, pero esa bala sí la muerden si es que lo tienen que hacer. Las encuestadoras, pues hay muchas y siempre se pueden variarla ahí para que se parezca más empate. Mira, la semana antes de la elección del Estado de México, un periodista amigo que lo conocen, Delgado, Álvaro Delgado, le filtraron a él una encuesta de Mitofsky, la última encuesta de mayo. Él lo compartió con algunos amigos y de hecho él lo subió primero a las redes, después yo lo subí, una imagen de una encuesta que ponía ya Delfina adelante, al final de mayo. De repente, ¡boom!, ¿no? Todas las acusaciones de que yo estoy fabricando encuestas, quién sabe qué, que supuestamente había contratado a algunos diseñadores gráficos para copiar hasta la tipografía de Roy Campos, y quién sabe qué, una tontería. Yo digo, bueno, está bien, a mí me lo filtraron, yo supongo que es real. Si no, enséñanos tu encuesta de mayo. ¿Qué contesta Roy Campos? No tengo encuesta de mayo. Bueno, había dicho de abril, de marzo, pero no lo iba a divulgar. Bueno, él dice que no existía. La siguiente encuesta, dice Roy Campos, que hubo de divulgar, es la encuesta de salida hasta puso hora, dijo, a las 8 de la noche, el domingo la elección del Estado de México. Lo dijo bajo esta presión y para descalificarme a mí. ¿Difundió alguna encuesta Roy Campos la noche de la elección? ¿Alguna encuesta? ¿Cuántos estaban registrados? 30. Para hacer encuestas de salida, estaban por todos lados. Yo mismo los vi, estábamos observando casillas, había encuestadores de salida fuera de cada casilla. Ni una sola difundió su encuesta de salida. ¿Saben por qué? Porque ganó Delfina Gómez esa elección. Nada más para que tengan una idea del nivel de subordinación y del poder del dinero y pues la violencia también, las redes clientelares que tenemos en este país. Entonces, para mí, desde luego, no podemos descansar en ningún laurel ni cantar victoria, sino que ahora es el momento que tenemos que participar más que nunca, porque Morena y AMLO está haciendo su chamba. Supongo que aquí muchos están registrados representantes de casilla, maravilloso, me parece que eso es lo más importante. Pero si no eres de Morena, si eres un ciudadano preocupado por el país, yo sí les invito a registrarse como observadores electorales, a capacitarse, a movilizarse, a organizarse, porque por mucho que Morena le eche muchas de las ganas, yo creo que es muy difícil que le vayan a poder cubrir las 99%, lo máximo. O sea que en 2006 cubrieron como 54%, ¿no? En 2012 fue 58%, o sea, no han rebasado 60%. Yo espero que ahora sí sea diferente. Y un poco por eso yo entiendo la lógica, hasta recibir a Germán Martínez y a todo el mundo, con la idea de con la pura fuerza vamos a poder cubrir y defender la victoria. Y está muy bien, yo no veo problema con esa, porque tenemos que ser pragmáticos como pueblo para evitar que haya fraude. Pero al final de cuentas, los ciudadanos, la sociedad civil, si le quieres llamar, también tenemos una gran responsabilidad. Así como en los 90s, la alianza cívica, etcétera, tenemos que estar en las calles vigilando, reportando, denunciando las irregularidades. Tenemos las redes de nuestro lado, tenemos los milenios, los jóvenes están sí muy activos, pero necesitan orientación, acompañamiento también de otras generaciones. Yo creo que eso puede ser la diferencia. Yo Soy 132 surgió de la nada y fue muy importante, fue un rompimiento en la narrativa de la inevitabilidad de la victoria de Peña Nieto, ¿no? De repente se le explotó en la cara el pueblo
y ya no se podía mantener esa narrativa tan pulcra del camino despejada hacia Los Pinos. De repente ya teníamos elección. Eso fue muy importante. Y empezaron a hacer observación electoral y estas cosas, a marchar, pero no logró realmente garantizar una elección libre. Nos queda muy poco tiempo, pero a mí me parece que existe posibilidad y está en nuestras manos como ciudadanos, en primer lugar, defender la democracia más allá de lo que pueden ser nuestras preferencias ideológicas y sin menospreciar en absoluto la militancia de Morena, que obviamente es la primera frente de batalla para muchos, para ser de representante de casilla, allá y también asegurar que se cuenten bien los votos, que al final de cuentas el fraude sí es antes, pero también es todavía el día de la elección. Muchas gracias. Del libro, mejor dicho, al coordinador, el compilador del infierno electoral, que por cierto le estaba diciendo yo a Bernardo la coincidencia, que no creo que sea casual, de que un autor que investigó a fondo sobre las elecciones de 2006 haya titulado su libro La cocina del diablo y Bernardo, el infierno electoral, pero además me dice, no, es que fue un infierno, tú no te puedes imaginar. Bueno, nadie mejor que él para explicarlo, y además de eso, este esfuerzo extraordinario por dar distintas miradas desde distintos puntos de vista sobre lo que fue esa desafortunada elección. Adelante, querido. Me da mucho gusto volver otra vez a tomar contacto con ustedes después de hace mucho. Generalmente vengo aquí para hablar de cosas sacras, pulcras, humanas, ¿no? Y ahora cosas tan mundanas como sería un vulgar proceso electoral, ¿no? Pero también yo tenía mis expectativas para venir acá, déjenme decirles, sacras y profanas, porque ahora con la alianza que se ha hecho entre Morena y Encuentro Social, y sé que muchos de ustedes son de Morena, pues yo pensé que nos íbamos a tomar de los brazos, íbamos a empezar a cantar canciones de aleluya, pero no, veo que siguen con convicciones seculares, los cuales los felicito, la verdad. Bueno, déjenme decir muy rápidamente, el libro El infierno electoral no dice nada nuevo. En realidad, ¿qué es lo que dice? Que hay un fraude sistémico, que el Estado no solamente favorece con dados cargados a un candidato, sino lo que describe el libro es cómo el Estado se convierte en un aparato electoral. Eso ya lo sabemos muchos. Y cómo las instituciones se convierten en cuartos de guerra electoral. La diferencia del libro es que está escrito por gente que vivimos de adentro, como decía José Antonio, es decir, autoridades electorales que desde adentro narramos lo que es un infierno electoral, lo que es ser consejero a la hora de estar enfrentando a un gran aparato que tiene todo a su alcance: dinero, medios de comunicación, las estructuras, y si no los convierte. ¿Cuántos compañeros consejeros no vimos que entraron con una actitud abierta y fueron comprados? Y ahora son funcionarios o han sido premiados o tienen alguna... O al revés, también consejeros que ahora son representantes de partido, como es el caso en el GIEM. De tal suerte que el libro es una advertencia, es fundamentalmente una advertencia. ¿La advertencia cuál es? Que esa lógica absoluta, autoritaria, puede reflejarse o puede estar presente en la elección del 18. Digo puede, con las advertencias que ha hecho muy bien José Antonio, porque evidentemente y felizmente México país no es Estado de México, felizmente. Pero también tenemos que reconocer que el mismo equipo que operó las elecciones del Estado de México está operando las elecciones federales. Entonces hay una lógica, hay una inercia, hay una manera de hacer las cosas. Entonces el libro y los autores
lo que tenemos ante todo es advertir que pueden venir y describimos cuáles son estas cosas. Cuando este libro lo presentamos en Centro de Estudios Banamex, donde reúne cada mes a personajes, me imagino que tú estás ahí en ese grupo, puras lumbreras, gente que sabe mucho, comentaristas, periodistas, analistas, investigadores. Alcocer dijo, bueno, sí, Barranco, pero esto es un déjà vu, un algo ya visto. Alcocer, con su aparato que tiene aquí ahora, Jorge Alcocer. Y le dije, bueno, pues más dramático aún, porque significa que no hemos avanzado, o que peor aún, hemos retrocedido, estamos en regresión, y esto es lo preocupante. Entonces, el libro es una advertencia a un conjunto de métodos metaconstitucionales que hacen que el proceso sea un proceso verdaderamente infernal, son las puertas del Averno. ¿En qué sentido? En que las elecciones son cada vez más justas y apretadas. Por lo tanto, cualquier acción, por pequeña y aparentemente insignificante que sea, puede tener un resultado en el resultado final. Entonces hay que estar muy atentos. En el Estado de México no solamente fueron recursos, hubo un problema que aquí mismo yo lo conversé, que estaba también John, algo que indigna, que es la explotación electoral de la pobreza. No solamente es el PRI, los otros partidos también lo hacen. Pero comprar, coaccionar, inducir el voto de la gente con más necesidad, no solamente es un problema de violación constitucional, las leyes electorales, no es un problema político de lealtad, es un problema ético, es un problema profundamente ético, es valerse del más débil para lograr lo que yo quiero que haga ese débil. Y las cifras están ahí muy claras, planteadas tanto por Norberto, mi compañero, en varias andanzas electorales, como por José Antonio. Las zonas más pobres en el Estado de México, las que colindan en el sur, Valle de Toluca hasta Michoacán, Guerrero, votaron a niveles de 70%. Un elemento importante acá entonces es la estructura electoral, de donde nosotros venimos y tenemos la cualidad de poder cuestionar a fondo algo que padecimos, que vivimos, etc. Parece que las estructuras electorales, además que hay que despartidizarlas, coincido totalmente con José Antonio, hay que reciudadanizarlas. Hay que tener una alternativa, no solamente es quitarle a los partidos, sino otorgarle nuevamente protagonismo a los ciudadanos. Recuerden cómo surge ese IFE de los años 80, 90, con grandes personalidades. Goldenberg, un Ganado Chapa, Merino, o sea, gente que tenía una trayectoria propia y que hacía valer esa trayectoria propia y permitía un contrapeso frente a los partidos, pero también frente a la propia estructura. Recordemos que la estructura del IFE, esos primeros años, era la estructura gubernamental de gobernación, por lo tanto tenía también un interés. El polo ciudadano fue fundamental para darle credibilidad, sobre todo a la elección del 2000, el año de la alternancia. ¿Qué ha pasado desde entonces? Lo que ha pasado es un proceso lento de deterioro y de regresión, donde se ha perdido, digamos, esta ecuación, este triángulo se ha perdido. Era un triángulo recto y ahora se ha deformado totalmente el diseño geográfico del instituto. ¿Y qué tenemos? Lo que se ha dicho muy claramente, tenemos un INE que está totalmente colonizado por los partidos, que son, los consejeros son una correa de transmisión, ¿sabe? Lo que se llama consejero de consigna, porque llevan la consigna del partido que los propuso, sabemos cómo van a votar, qué van a plantear y cuál va a ser su comportamiento. Y en este sentido, debo decir lo que ya he dicho públicamente, es la decepción absoluta de Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba es lo dije aquí mismo, me acuerdo que había un grupo por ahí que estaba muy bravo, por lo menos se veían muy bravos,
que estaban en huelga o estaban afuera de San Lázaro. Lorenzo Córdoba ha propiciado esta desciudadanización. ¿Y cuál es el problema? Y cuando digo Lorenzo, cuando le debatimos, decía, oye, pero es que un funcionario del instituto también es ciudadano. El reproche era que casi todos los consejeros de los soples venían de las propias estructuras del instituto, venían de los tribunales, venían de las fiscalizaciones, que los exámenes eran tan duros y rigurosos que tenías que ser o abogado o un experto en cuestiones electorales. Un ciudadano, cualquiera de los que están acá, no pasamos ese examen, por lo técnico que es. Y después un filtro político a través de los ensayos, que es subjetivo, y luego otro nuevo filtro político, que es las entrevistas, que es elemento subjetivo. Yo le decíamos, un grupo de ciudadanos que nos reunimos con Lorenzo, y le decíamos por qué este sesgo. Decía, Bernardo, pero por favor, no puedes decir que un funcionario de un OPLE o del propio INE es ciudadano. Claro que son ciudadanos, también tenemos derecho. Claro, él fue asesor de Goldenberg y todos los que están ahí han estado ahí en el INE. Yo dije, bueno, con esa lógica, pues entonces un militar también es ciudadano. Entonces hay que meter también a militares y a eso vamos. Un sacerdote también es ciudadano mexicano, incorporémoslo. Es decir, tenemos que repensar bien. Yo estoy totalmente de acuerdo, la despartidización de los institutos, pero también con alternativas. Y diría también la reciudadanización, porque se están convirtiendo en estructuras autorreferenciales que se ven en sí mismas y por lo tanto entonces se encapsulan. Este es un gravísimo riesgo. Segundo punto que quiero compartir con ustedes en esta advertencia es el tema de lo que me gustaría retomar, el tema que planteó mi compañero Norberto López Ponce. Digo, vieron la pausa, ¿verdad? Porque estoy a punto de decir el otro Norberto. No, decíamos Norberto el Bueno, decíamos, mi compañero Norberto el Bueno. Decía, él lo que plantea en su artículo, en su ensayo, acá muy claramente, es el tema de cómo una elección de miedo inhibe la participación. Eso está más que claro, él lo demuestra. Pero también deja ver algo que me parece muy importante resaltar y que es la emergencia del crimen organizado de manera muy neta en estas elecciones. Y esto es un problema serio que atañe para visualizar el proceso del 18. Es decir, estamos viendo que el crimen organizado está empezando a votar a su manera. ¿Cómo está interviniendo a su manera? Está asesinando a actores políticos. Estamos hablando que en las últimas semanas se han asesinado a más de 30 actores políticos. Pero si nos vamos un poquito más atrás, el año pasado, estamos hablando de más de 90. Y eso nos tiene que preocupar. Y los medios no le han entrado mucho a este tema. Es un tema serio. ¿Qué es lo que se busca? Pues se busca posicionamientos, autoridades a modo, ¿no? Que quede gente que les prometa que el jefe de la policía sea afín al grupo delictivo o el alcalde. Es decir, creo que tenemos que estar muy atentos porque el terrorismo electoral no solamente es un problema de forma, sino estamos viendo que es un problema de fondo también y que va a intervenir. Y muchos candidatos, en muchas planillas, no digo a nivel nacional, que todo es hermoso a nivel federal, se ven muy bien las elecciones, abajo, en los tejidos sociales, donde hace el proceso electoral, en los municipios, en los distritos, ahí. Penúltimo punto, para después poder tener un intercambio. Yo sé que a ustedes les gusta mucho preguntar y hacer complementos y tal, y luego hasta ponencias tenemos acá. Penúltimo punto, me gustaría plantear el tema
de un acento muy particular que veo en este proceso electoral, y que ya está aquí, que es que los candidatos son conservadores en términos morales, en términos hasta religiosos, diría. Es algo que no habíamos visto. Es decir, no habíamos visto que un MIT, por ejemplo, hable de Adviento antes de entrar a Navidad. Adviento ya es un concepto teológico ya más sofisticado, que es la preparación para Navidad, técnicamente, ¿no? Y que hable de la vela rosa ante las mujeres. Que MIT no quiso empezar su campaña el primer minuto del día, porque era Viernes Santo y tenía un respeto por la fe de los mexicanos, así lo declaró, y se esperó hasta el domingo para poder iniciar su proceso electoral. Curioso que los panistas no lo hicieron así, más bien Margarita, el otro, se lanzaron desde el jueves, estaban esperando el minuto para empezar a plantear. El mismo Andrés Manuel López Obrador está desatado en términos religiosos, ¿no? Parece pastor, hablando de Jesús, Jesús liberador, Jesús que opta por los pobres, ¿no? Habla de la teología de la liberación, pero con un tono de pastor luterano, así como con pausas. El tema de la constitución moral, que es un galimatías. Es como si la constitución, toda constitución laica, secular, no tenga tenga en el fondo valores sociales y morales. No matarás, que es un principio, digamos, de las tablas, digamos, de hebreas. No matarás. Bueno, en la Constitución se dice no solamente no matarás, sino te sancionan que no matarás, y no matarás en primero, en segundo, accidental, etcétera, las mil maneras de cómo puede uno matar. No robarás, etcétera. Es decir, creo que en el Estado de México la clase política se compró el planteamiento del voto religioso, que en el 16 significó la caída de muchas gobernaturas priistas. El episcopado señaló, es muy claro, hay un voto de castigo católico. ¿Por qué el voto de castigo católico en el 16, en junio 16? Porque en mayo Peña Nieto coqueteó con el tema de los matrimonios igualitarios. La iglesia saltó, en junio vinieron las elecciones, vino la debacle del PRI, que no fue por la cuestión religiosa, fueron por cuestiones políticas, pero tomaron como pretexto decir, miren, por andarse metiendo en lo que no debe. Y eso ha generado una sensación muy preocupante, porque es regresiva, efectivamente. Es decir, el problema acá es que el Estado laico está en riesgo, no por el acecho de las iglesias, no por el acecho de la Iglesia Católica, sino por la debilidad de la propia clase política. Es un problema serio, créanmelo. Que empiecen a hablar, o Miquel Arreola también, indignado por la señorita esa que salió bailando en una parroquia, ¿no? Mostrando sus hermosas formas, ¿no? Es decir, algo está pasando, que la clase política se está volviendo moralista y religiosa, y eso tiene consecuencias políticas que tenemos que atender. El último punto, yo quiero enfatizar en la participación de todos nosotros en el proceso electoral. No solamente basta cuestionar, criticar, sino hay que participar. En uno de los dramas que se dieron en el infierno electoral mexiquense es la utilización de los programas sociales, que fueron más de 6,000 millones de pesos que se usaron para manipular el voto de los pobres. Pero no solamente se quedó ahí eso, sino que también se les obligó a que participaran como representantes de casilla. Hay un padrón de beneficiarios de los programas sociales que es más de 100,000. De esos 100,000, el 10%, 9,000 y cacho, participaron como funcionarios de casillas de los partidos aliados al PRI.
Claro, un partido pequeño como el Verde o un partido pequeño como Nueva Alianza no tienen representación en todos los municipios. Pero ¿qué es lo que se hizo? Se utilizó la coacción no solamente del voto, sino de la participación, y tuvieron representantes. Entonces tenían las actas, tenían las sábanas, podían comprobar, podían debatir. Eso es muy preocupante. Y otro elemento ahí es lo que Santiago Nieto ha llamado la feminización del delito electoral. Es decir, los operadores ya no son operadores, ya no son como los mapaches, tipos fascinerosos, así medio tipo crimen organizado, ¿no? Que estaban ahí afuera de las casillas anotándolas. No. Ahora son amas de casa, y son amas de casa de los programas sociales. Son señoras que están en mandil o tal, y que están ahí Entonces hay cerca de 600 demandas, de las cuales procedieron 365. De esas 365, el 80% son mujeres, el 80% son amas de casa. Ese sector es un sector vulnerable, pobre, y está en los programas sociales. Entonces yo sí creo que es importante la participación y denunciar in situ, no la observación electoral antigüita, que es esperas, haces un reporte y después del reporte dices, mira, no. Tenemos que pensar la fórmula de denunciar en el momento, como se hizo en Ni un voto más. Ni un fraude más. No, ni un voto más, no, por amor de Dios, no, nada. Bueno, yo lo que creo es que sí es importante estar atentos. El libro ha sido cuestionado por algunos que es muy depresivo porque plantea lo que es la realidad cruda, ¿no? Y muchos salen así como diciendo, no, yo vivía muy bien en la ignorancia, pero no. La cuestión es que para poder actuar hay que saber bien cuáles son los mecanismos. Yo coincido con José Antonio que efectivamente el Estado de México no es el país. Sin embargo, hay rasgos preocupantes. Programas sociales ya están. Los programas sociales están señalados por el propio Eduardo Sánchez, que dijo, no, señores, los programas sociales están blindados electoralmente y no vamos a dejar a la gente pobre gente, y vamos a seguir ayudándolos, ¿no? Ya lo dijo el vocero de la presidencia. La actuación de la PGR también, en el Estado de México, hicieron lo mismo tanto con Delfina, como señaló el profesor López Ponce, viste que ya no te dije, Norberto, como con también Josefina. Josefina empezó, pero de lejos era la puntera, y mira, terminó en un cuarto lugar, desastroso. Y otro aspecto también que hay que tener es esta cuestión del crimen organizado. La atmósfera es tan crispante que puede ser que en algún momento pudiera darse, como señaló muy bien en el informe, en el libro, una atmósfera crispante de miedo a votar, de temor. Y recordemos que en el 1994, cuando asesinan a Colosio, esa elección del miedo la gana de lejos, con un nivel de participación histórica, Zedillo. Entonces yo creo que sí, tenemos que estar muy preparados, porque como he dicho, el infierno existe y ojalá nos escapemos de él. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, hay muchas preguntas muy interesantes. Él agarra algunos que me parecen particularmente interesantes para dialogar. La despartidización y Morena. Creo que tiene muchas aristas esto. Por un lado, sí, Morena nace como y está en medio de una lucha para convertirse en un verdadero movimiento ciudadano político. Es el equivalente que tenemos a los otros nuevos partidos ciudadanos que han salido en el mundo, desde Podemos, Iriza,
Syriza, Bernie Sanders, que empieza mucho antes en Sudamérica, con la Revolución Ciudadana en Ecuador, todas las transiciones de Sudamérica. Morena es nuestra respuesta histórica mexicana a este flujo político internacional de movimientos ciudadanos independientes de fuera del sistema que empiezan a articular una propuesta nueva. Es cierto, Morena es mucho más independiente que los independientes, sin duda. Los independientes no, habrá alguna excepción por acá, por allá, pero en general los independientes son muy subordinados. Esto lo decíamos desde siempre en los debates de la reforma electoral. En lo personal estaba en contra de la figura de las candidaturas independientes porque pues ya hemos visto, por ejemplo, en los Estados Unidos cómo funciona ese esquema. Funciona para que gente con dinero, patrocinadores externos, lleguen a los cargos políticos. Lo que realmente implica una transformación no son los independientes, sino los partidos. Yo igual ya soy muy anticuado en mi razonamiento, pero a mí me parece que es un error hablar de la partidocracia. Es un error imaginar que el problema es el partido. El problema es la burocratización y la corrupción de la política, pero los partidos políticos, pues, ¿qué decía Antonio Gramsci? Son pasiones organizadas con vocación de transformar el sistema político, una pasión organizada. Eso es un partido político. Es lo que tenemos que buscar que sea Morena. Ahí no estoy tan seguro que lo logremos. Vamos a tener que ver. Ahorita está totalmente abocado todo a la elección, como debe de ser. Después habrá un momento, gane o pierde, o le hagan fraude, no, ahí veremos cómo está el escenario. Más allá de lo que ocurre en el escenario político electoral, Morena como partido va a tener que hacer una seria reflexión, reorganización, un trabajo muy autocrítica y para replantear su futuro, para pues evitar convertirse pues, en un nuevo PRI, un nuevo PRD, un nuevo PAN, un nuevo lo que quieras. Tiene que realmente construirse como partido ciudadano, si quieres, partido de movimiento, que todavía no ha logrado serlo. Somos en Morena como un adolescente ya como que creció muy rápido, ya no hablamos bien, no, las piernas están fuera de ajuste con el cuerpo y estamos ahí en todos estos dolores de adolescencia, que crecimos demasiado rápido y no sabemos cómo manejar esa gran responsabilidad. La madurez vendrá después y dependerá de otra vez mucha participación de todos, de que realmente se consolide como un partido ciudadano. Con respecto a Washington, híjole, pues ya se fue Roberta Jacobson, que nunca era mi favorita, ni Obama, ni mucho menos, pero si logran nombrar al nuevo embajador, dicen que va a ser un ex CEO de AT&T y de General Motors también, un tejano ahí de San Antonio. Si logran, que no es fácil, siempre nombrar tan rápidamente los reemplazos, pero supuestamente llegaría el 1 de mayo, exactamente 2 meses antes de la elección. Sí está teniendo éxito Videgaray con su intento de generar histeria también allá, un pánico moral, no solamente de los republicanos, sino también de los demócratas, el Atlantic Council y todos estos, el Council on Foreign Relations, todos estos think tanks así, que son al fin de cuentas demócratas y republicanos, pero bipartisan, ¿no? Pero representan los hawks, los militaristas de Washington. Ganas no les falta por meterse. Yo creo que no encuentran claramente cómo hacerlo. Hasta hoy, la dilatación de la cancelación de TLC, que sigue gritando ahí Trump cada rato que lo va a cancelar, pero no lo ha hecho todavía. Eso es una especie de regalo que le están dando a Peña Nieto y Videgaray, porque si ya anunciara el fin del TLC mañana, pues se colapsa cualquier simulación de éxito en la política exterior, que no la es, pero por lo menos tienen esa imagen. Entonces Trump está regalando eso. Trump obviamente también va a regalar la impunidad absoluta. Si sale adelante
0.5% la nota, de acuerdo con los apuntes de Lorenzo en los cuadernos de operación. La noche de la elección domingo, el lunes en la mañana Trump va a estar ahí levantando el brazo a Meade o a Naya o a quien sea. Y de lo contrario va a decir, oh, no, hay que respetar los tiempos de las instituciones electorales hasta el 6 de septiembre. Va a intervenir, Cambridge Analytica está aquí, bueno, dicen que hasta enero, yo dudo que se hayan ido, aquí están. Hay muchas formas en que se puede canalizar dinero y impunidades hacia la campaña. Entonces, ¿qué están? Aquí están, aquí. Y es uno de los motivos, yo creo, por lo cual el PRI todavía se siente sobreconfiado, lo cual está bien, esa sobreconfianza, ¿no? Porque sí se siente respaldado por los Estados Unidos, pero yo creo que igual sobreestiman el nivel a que realmente puede intervenir los Estados Unidos directamente en los resultados electorales, pero veremos. Finalmente, nada más con respecto a lo que dice Norberto, de la confrontación entre mexicanos y el tigre, pues, ¿no? De que estamos hablando aquí todos. Mira, yo no sé, yo siento que ya hemos pasado esa etapa. Yo recuerdo una mesa aquí mismo, más o menos estas mismas fechas, hace 6 años, no sé si estaba Barranco, pero yo creo que sí estaba Barranco, estaba Díaz Polanco, Volvitnik, bueno, como esas tantas que organiza Ángel, pero estábamos, me acuerdo, Volvitnik y Díaz Polanco, igual en la presentación del libro de Héctor, de hecho, porque él lo presentó en 2011, 2012 aquí, en fin. Pero decíamos lo mismo, decíamos, mira, si nos vuelven a hacer fraude, ¿no? El país se incendia, ¿no? Bueno, se puede hacer 2 lecturas, no se encendió, o más bien sí se encendió. Yo creo que México ya está, o sea, esta misma experiencia del Estado de México, la continuidad de la violencia del narcotráfico, ya estamos armados hasta los dientes. Desde los policías comunitarios, las autodefensas, los narcos, el gobierno, los agentes gringos ya andan armados en vuelos comerciales mexicanos, ¿no? O sea, la vía armada ya está aquí, enfrente de todos nosotros. No tenemos que esperar hasta después. Y no estoy defendiendo la vía armada. Lo que estoy diciendo es que ¿cómo decirlo? Yo no estaría tan seguro que si nos hacen fraude ahora en 2018, ahora sí va a haber una gran revuelta social. Lo que sí podría haber es un recrudecimiento de la represión del Estado bárbaro, ¿no? La Ley de Seguridad Interior no es ningún chiste, ¿no? La activación política de los curas no es normal. Sí están. Y en América Latina los 2 factores más importantes de la consolidación autoritaria han sido la Iglesia y las Fuerzas Armadas. Y en México, desde la Revolución, por muchas razones históricas, institucionales, hemos logrado apartar relativamente, no para idealizarlo, pues la participación política tanto de las fuerzas militares como de la Iglesia. Si ese dique se rompe, eso es lo que preocupa. La movilización social, sí, no es que no se va a dar, por supuesto se va a dar, pero ya estamos en eso, estamos movilizados. Los maestros, los pueblos indígenas, los jóvenes, el gasolinazo, Ayotzinapa, ahí estamos en la calle. Y vamos a seguir en la calle protestando con dignidad. El peligro es que si salen con la suya ahora, la respuesta puede ser mucho más brutal. Pero bueno, yo antes era el optimista en estas mesas, ya veo que soy el pesimista. José Antonio es el optimista, así que me da gusto.